Carta a los Romanos, capítulo 1. Versículo 20. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de aves y de los cuadrúpedos y de los reptiles. Padre, esta noche tomamos esta porción de la Escritura y te pedimos, Dios, que tú nos hables, porque ¿qué sentido, Dios, tendría el estar aquí reunidos si no escuchamos una palabra tuya? ¿Qué sentido tuviéramos, Dios, de estar en este lugar si tú no nos hablaras? Por lo tanto, queremos que tú nos hables, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios. 1, 2, 1, 2. Gloria a Dios. Esta noche me gustaría, ante esta porción de la Escritura que hemos tomado, plantear dos realidades que muchas veces son las realidades que influyen en la vida del ser humano. Son realidades que determinan nuestro estilo de vida, que determina incluso nuestra vida. Son dos realidades que van a influir directamente en los alcances o las bendiciones que podamos ver realizadas en nuestra vida, y que una de ellas es de origen humano, llamémoslo de esa manera, y otra de ellas es el despertar nuestro corazón a creer aquello que Dios nos ha hablado o nos ha prometido. Esta noche me gustaría plantear el hecho de vivir en lo que dice al final del versículo 21, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Uno de esos planteamientos es el entender o el ver la vida en base a nuestro razonamiento humano, porque me hacía la pregunta de cuántas cosas nosotros pudiéramos haber alcanzado o logrado hasta el día de hoy. Cuántas cosas tendríamos o cuántas bendiciones más pudiéramos cosechar o disfrutar en nuestra vida, disfrutar en nuestra familia, disfrutar en nuestro trabajo, disfrutar en nuestra empresa. Cuántas cosas pudiéramos disfrutar este día, esta noche. Cuántas cosas pudiéramos enumerar aún más de las bendiciones que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha colmado de bendiciones. Pero hay tantas cosas que no han llegado a nuestra vida porque no hemos tenido la capacidad espiritual para poder creer, para poder discernir los caminos que Dios tiene para nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo bajo razonamientos humanos esta noche? ¿Cuántos de nosotros vivimos bajo el razonamiento humano? ¿Cuántos de ustedes, hermanos, toman decisiones en base a su razonamiento humano? ¿Cuántos de ustedes dejan de vivir en un mundo espiritual? ¿Cuántos de nosotros dejamos de vivir en un mundo espiritual porque comenzamos a vivir en un mundo donde nuestra lógica,
donde nuestro pensamiento se impone. Y no estoy hablando, oiga, no estoy hablando que no hemos de reflexionar. No estoy hablando que no debemos de pensar en las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Pero que ese pensamiento y ese razonamiento humano no pueden afectar nuestra vida espiritual. Porque al final entendemos que una vida espiritual siempre y tarde o temprano se encargará de marcar la vida material. Una persona que vive en una vida espiritual, una persona que disfruta una vida espiritual, donde busca a Dios, donde se deja llevar por el corazón o por el discernimiento de Dios, es una persona que logra alcanzar niveles tan grandes que muchas veces hoy en ese tiempo solamente nos queda como recordar los hombres y las mujeres que un día lograron hacer proezas, hazañas y cosas inimaginables, cosas que escapaban a la lógica común, pero ellos lo pudieron hacer porque fueron personas que no vivieron basados en el razonamiento humano. ¿Cuántos de nosotros estamos viviendo un momento donde tenemos que tomar decisiones en nuestra vida, donde esa decisión tiene que ser marcada o puede ser influenciada por nuestro pensar humano? Y en eso estoy incluyendo nuestros contactos, nuestros recursos, nuestras amistades, nuestros familiares. Todo aquello que puede ser determinante en nuestra existencia, todo aquello que puede girar alrededor de nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros estamos a punto quizás o estamos ahí en medio de una toma de decisión? ¿Y cuántos de nosotros tomamos decisiones en base a nuestro razonamiento humano? Sabe que el razonamiento humano siempre se opondrá a la fe que está en Cristo Jesús. Siempre el razonamiento... Es que el razonamiento humano existe porque existe la fe. Porque cuando la fe nos dice, como dice Hebreos, vaya conmigo rápido, Hebreos, sin perderme Romanos. Hebreos capítulo 11. Porque, versículo 1, porque cuando la fe nos dice que es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Cuando la fe nos dice que la fe es la certeza de lo que no se ve, ¿cuántos de ustedes han recibido una palabra de Dios hasta el día de ahora? ¿Cuántos de nosotros hemos recibido una palabra de Dios que nos dice que Él traerá una bendición a nuestra vida? Pero nosotros en este momento no estamos viendo clara esa bendición. Y entonces comienza el razonamiento humano a ponerse en contra o a generar un conflicto entre la fe y nuestra manera lógica de pensar. ¿Cuántos de nosotros puede declarar esta noche o creer en su corazón que Dios puede hacer un milagro a través de una sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra vida? Y de repente comienza el razonamiento humano donde nos hace recordar lo que el médico nos ha dicho. Por un lado están los exámenes que determinan que esa persona tiene una enfermedad terminal que lo llevará a la muerte. Pero por el otro lado está una palabra de Dios que quiere generar convicción y fe en nuestra vida. Y esas dos cosas, tarde o temprano, siempre entrarán en conflicto. Siempre. Porque el ser humano es una persona que le gusta razonar y pensar. Es una persona que se deja llevar en base a lo que ve. Somos seres creados o somos seres que nos dejamos llevar o gobernar por aquello que estamos viendo en ese momento. Y si lo vemos, lo creemos. Y si no lo vemos, no lo creemos. Pero si no lo vemos, no significa que eso no exista. Mire lo que dice Romanos, lo que leíamos en el versículo 20. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, Dios tiene cualidades invisibles. Eso significa que esas cualidades no están a la vista de nosotros. Con estos ojos humanos, con estos ojos carnales, no podemos ver esas cualidades que son invisibles de Dios. Pero porque no las podamos ver en este momento, no significa que Dios no tenga cualidades. No significa que Dios no exista. Siempre el razonamiento humano dirá, es que Dios no existe. Siempre el razonamiento humano se antepondrá ante el deseo de Dios de bendecir y hacer una obra en la vida del ser humano, siempre. Porque el ser humano siempre
se deja gobernar por aquello que tiene, por aquello que ve, por aquello que puede tocar. Yo digo, esa noche aquí está un lugar, un púlpito, porque lo puedo ver y porque lo puedo tocar. Pero ¿qué tal si esta noche yo les dijera a ustedes, aquí está un púlpito? Quizás no lo podemos ver con nuestros ojos humanos, pero ¿qué tal si esto fuera una realidad? Es decir, Dios tiene, como dice la Escritura en el versículo 20, las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina se perciben claramente a través de lo que Él creó. Muchos buscamos razonar o entender o poder ver a Dios en toda su gloria y en todo su poder. Y muchos quizás son capaces de decirle a Dios, Dios, que si tú no haces algo en mi vida es porque tú no estás obrando en ella. Si tú no haces aquello es porque tú no existes. Y el razonamiento humano siempre estará ahí queriendo entorpecer nuestra fe y nuestra convicción. La palabra nos habla, la palabra nos dice que a través de las cosas hechas, que a través de las cosas que Él ha creado, podemos percibir claramente las cualidades invisibles de Dios. El cielo, la tierra, nuestros hijos, nuestra familia, todo aquello que podemos ver, todo aquello que podemos tocar, nos habla del poder sobrenatural de Dios, que aunque no lo podamos ver en sí, pero se hace presente y se refleja en aquellas cosas humanas que sí podemos ver y que sí podemos tocar. Muchos viven una vida buscando una señal de Dios y se le escapa el entender que el mar fue hecho por la mano del Señor y que el mar nos habla de su inmenso poder y de su inmensa gloria. Pero ¿sabe qué es lo más difícil en todo esto? Lo más difícil es que siempre tratamos de llevar una vida en base al razonamiento humano. Queremos llevar una vida en base a nuestros recursos, habilidades y posibilidades. Nos dejamos llevar. Nuestra vida toma rumbos y direcciones en base a aquello que nosotros podemos ver en este momento. Usted escuchaba la palabra de este día por la mañana, donde nos hablaba del censo. David nunca necesitó de los seres humanos para obtener victorias en su vida. Mas sin embargo quiso saber, quiso contar, quería él poder percibir cuántos hombres tenía preparados para la guerra, para poner su confianza en ello. Y es que el ser humano, hermanos, nosotros siempre estaremos buscando una y otra vez poner nuestra confianza en aquellas cosas que podemos ver, en aquellas cosas que podemos tocar. Y dejamos de poner nuestra mirada y nuestra atención en aquel que es nuestra gloria, que es nuestro Señor. El versículo 20 nos habla acerca del poder y de la naturaleza divina de Dios. Y que estos se perciben claramente a través de lo que Él creó. ¿Sabe para qué, hermano? Como dice al final, de modo que nadie tenga excusa. Es que delante de Dios, hermanos, ninguno de nosotros puede poner excusa. Excusa en decirle a Dios, es que tú no me diste la señal y por eso yo no creí. Es que tú no me dijiste, por eso yo no creí. Las cosas que Dios ha creado, hermanos, es una manera en la cual Dios nos quiere decir que Él existe y que Él está ahí para bendecirnos. Y que si hizo eso tan grande y tan majestuoso como pararse un día a la orilla del mar y poder ver el amanecer y poder ver el mar, el agua y todo lo que existe en él. Si Él fue capaz de hacer todo eso, ¿cómo no será capaz, hermanos, de hacer un milagro o traer una respuesta a nuestra vida? ¿Cuántos de ustedes esa noche tienen que tomar una decisión muy clave en su vida? ¿Cuántos de ustedes esa noche tienen que tomar decisiones? Pero ¿cuál será aquello que usted va a evaluar o que influirá en esa decisión que usted va a tomar? ¿Va a influir su pensamiento, su razonamiento humano? ¿O usted tomará esa decisión porque usted cree que a través de eso que usted va a emprender, Dios lo va a bendecir? A mí siempre me gusta poner el ejemplo
que un día Dios me invitó a mí a poner mi propio negocio. Y mi razonamiento humano en ese momento me decía, es que no tienes ni las habilidades, ni los recursos, ni los contactos, ni las herramientas necesarias para hacerlo. A pesar de eso, y ahondando a eso, acababa de nacer mi hija, y eso a mí me generaba, ustedes saben todo lo que genera eso. Yo tenía que renunciar a mi trabajo y emprender una aventura. Y es que al final, hermanos, la fe es una aventura. Es una aventura porque vamos descubriendo cosas nuevas, cosas que no percibimos en nuestra naturaleza humana, pero que es una realidad de Dios y que están ahí. Pero ¿sabe por qué hay veces no descubrimos esa realidad de Dios? No la descubrimos porque no estamos dispuestos a caminar en base a nuestra fe en Cristo Jesús. Dios me decía en ese momento, yo quiero que te salgas de ese negocio, de esa empresa y pongas tu negocio. Y yo le decía a Dios, ¿pero cómo? Pero esta lógica humana me dice a mí que voy a darme, con el perdón de la palabra, a darme en los dientes, como decimos nosotros. Esta lógica humana me dice a mí, pero esto que voy a emprender es una completa locura. Pero al final, hermanos, cuando hay una persona que está dispuesta a tomar ese riesgo de creerle a Dios, es una persona que entiende días, semanas y quizás meses después, que al inicio eso era una locura, pero esa locura se convirtió en una realidad que ahora está siendo de una gran bendición para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nos dejamos gobernar. ¿Cuántos proyectos en la vida no los hemos ejecutado, no los hemos llevado a cabo? Porque comenzamos a hacer números y comenzamos a ver todo en base a nuestra lógica humana. Y comenzamos a decir, es que esto no se puede, es que no puedo alcanzar aquello, es que es imposible obtener estos resultados, es que ¿cómo yo voy a poder ver la sanidad de mi madre, de mi padre o de mi ser querido cuando tengo en las manos el resultado de ese examen que dice que esta persona está a punto de fallecer? Y comienza una y otra vez nuestra lógica humana a interponerse en la realidad o en ese mundo espiritual que se basa a través de la fe. Una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Yo creo que en la vida siempre habrán momentos determinados, momentos específicos donde Dios se aparece en nuestra existencia y Él nos reta con algo claro. Y en base a ese reto que nosotros decidimos tomar e emprender, en base a esa decisión de creer y dejarnos llevar por la fe, es como podemos ver bendiciones grandes en nuestra vida. Nosotros podemos ver en la Biblia cuántas personas recibieron oportunidades nuevas, milagros de Dios, sanidades de parte de Jesús. Y es por una razón, hermanos. Y la razón es que ellos le creyeron a Dios. Ellos dejaron de ver y pensar. Ellos dejaron de ver las cosas en base a su razonamiento humano y le creyeron a Dios. ¿Sabe cuál es el problema? El problema es que nosotros vemos cosas maravillosas que Dios hace en nuestra vida y aún a pesar de eso, seguimos dudando. Dios ha hecho cosas maravillosas en cada uno de nosotros. Dios te ha colmado, Dios lo ha colmado a usted de bendiciones grandes que hablan acerca de su presencia obrando en favor de su vida. ¿O no es así? A cada uno de nosotros y en cada uno de nosotros Dios ha hecho algo grande. Un día cuando usted ni siquiera se lo esperaba, Dios le dio ese aumento de salario. Un día cuando usted ni siquiera se lo esperaba, llegó a su oficina su jefe y le dijo: hoy usted va a tener este nuevo puesto en el trabajo, en esta empresa. Usted no se lo esperaba. Usted ni siquiera lo podía imaginar porque podían haber personas en ese lugar con mejor currículum que usted, con mejor habilidad que usted, con mejores destrezas que usted, más idóneos para ese cargo, pero a Dios le plació dárselo a usted. ¿Cuántos de ustedes un día pudieron ver la sanidad en su vida, la sanidad en su familia? Y quizás ni siquiera se lo esperaban. ¿A cuántos de ustedes Dios hizo un milagro sacando a familiares, llevando a familiares a lugares que ni siquiera ellos imaginaban? ¿Sabe por qué, hermano? Porque a través de esas cosas Dios quiere hacer algo o despertar algo en nuestro interior. A través de esas cosas Dios quiere despertar nuestra convicción en su palabra. A través de esas cosas Dios quiere que nosotros podamos desarrollar una convicción, una fe tan grande que nos permita a nosotros vivir no en base a nuestro razonamiento humano, sino en base a lo que la fe nos dicta y nos dice. Dios dice en su palabra en el versículo 20,
que las cosas hechas o las cosas creadas nos hablan de las cualidades invisibles de Dios, su eterno poder y su naturaleza divina. Porque, hermano, oiga esto, Dios es un Dios poderoso. Él es un Dios grande, Él es un Dios inmenso. Ni siquiera nosotros podemos tener la capacidad de entender todo lo que Dios o todo lo que se esconde en el interior de Dios. No hay razonamiento humano que pueda llegar a las profundidades y decir a ciencia cierta este es Dios y describirlo de una manera. Sería imposible, porque en el momento que eso suceda, Él dejaría de ser Dios. En el momento que el ser humano quiera razonar, en el momento que el ser humano quiera encuadernar o cuadricular o enmarcar a Dios, Él dejaría de ser Dios y se transformaría en un ídolo. Mas sin embargo, Él es Dios, Él es poderoso, Él camina, Él hace, Él tiene caminos, Él hace cosas que quizás en el momento nosotros no entendemos, pero que a través de eso Él quiere hablarnos y quiere visitarnos y mostrarnos su poder y su naturaleza divina. Y dice el versículo 21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Dice el apóstol Pablo, a pesar de haber conocido a Dios, dice la Escritura, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron las gracias. A pesar de haber conocido a Dios, es que yo creo que en la iglesia, en el pueblo de Dios, muchas veces sigue reinando la incredulidad. En el pueblo de Dios muchas veces sigue reinando el razonamiento humano anteponiéndose a la fe en Cristo Jesús. Muchas veces en el pueblo de Dios se sigue siendo un factor determinante en la convicción o en el estilo de vida, ese razonamiento humano que existe y que está allí y que no nos permite desarrollar esa fe y esa convicción. El apóstol Pablo se dirige a personas que quizás habían oído a Dios, habían conocido a Dios. Pero esto no es solamente de oír, hermanos. Esto es cuestión de creer. Porque cuando una persona cree en Dios, cuando una persona le cree a Dios, vive en un mundo espiritual, donde aquello que es imposible alcanzar, donde aquello que es imposible lograr, ellos van descubriendo que eso imposible se va haciendo una realidad. Se me viene a la mente el caso de Hechos de los Apóstoles, capítulo 26. Versículo 24. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. Estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí, dice Pablo. Y él le responde, un poco más y me convence de hacerme cristiano. Pero al pie de la página hay una manera alterna de poder traducir esta respuesta que da el rey Agripa. Y es, al final, dice, con tan poco pretendes hacerme cristiano. Pablo apela a la fe que este hombre puede tener y creer en los profetas. Y él le dice, el apóstol Pablo, tú con tan poco me quieres convencer a mí. Eso significa que aunque Pablo tuviera o creyera que este hombre tenía fe en lo que él estaba diciendo, no era así. Porque, hermanos, la fe es cuestión de vivirla. La fe es una experiencia de vida. La fe no es un discurso. La fe no es palabras bonitas que se vienen a hablar en un púlpito o en una reunión. La fe es un estilo de vida. La fe es creer y saber que aunque las cosas vayan mal, la fe me dice las cosas van a mejorar. La fe es saber
que aunque mi padre y mi madre estén enfermas, aunque estemos viviendo en la familia tiempos de crisis y tiempos de necesidad, si la palabra de Dios viene a mi vida y me dice que Él cambiará esa realidad, eso va a cambiar, iglesia. Hermanos, eso es la fe. La fe no es un cúmulo, no es una doctrina. La fe es una experiencia de vida. Pero siempre se antepone el razonamiento humano. Mire, Hebreos, capítulo 11. Versículo 24. Versículo 23. Por la fe Moisés recién nacido fue escondido por sus padres durante 3 meses. Porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Versículo 24. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Por la fe, dice la Escritura, Moisés ya adulto renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. ¿Qué tal si este hombre hubiera usado su razonamiento humano? Y se hubiera hecho la pregunta, ¿qué pesa más? ¿Renunciar a estos placeres? ¿Renunciar a esta estabilidad? ¿Renunciar a esta economía? ¿Renunciar a este poder? ¿O irme a vivir o defender a un pueblo del cual yo no me puedo ver beneficiado? ¿Qué tal si este hombre utiliza el razonamiento humano y no lo hace a través de la fe? Simple y sencillamente Moisés no fuera el personaje que ahora es. Simple y sencillamente, al cabo de un par de siglos, pues nosotros ni siquiera supiéramos quién es Moisés. Pero es a través de la fe que este hombre logra ser importante en la historia de este pueblo. Es que, oiga, hermanos, muchos se esfuerzan por alcanzar bendiciones materiales y que a través de estas bendiciones materiales su familia pueda ser bendecida. Yo quiero contarle que hay una manera más grande y más importante en la cual su familia puede ser bendecida. Y esa es que usted sea un hombre y una mujer de fe. Muchos pueden creer que a través de las cosas materiales, muchos pueden creer que a través de las cosas económicas, o a través de los puestos, o a través de las amistades, podemos ser importantes en esta tierra, ser importantes y trascendentales en el futuro de nuestra familia, pero no es así. Es a través de la fe, y la fe siempre será algo que se antepone a nuestro razonamiento humano. Porque, hermanos, dice la Biblia que sin fe es imposible agradar a Dios. Usted en su vida pretende y busca agradar a Dios, iglesia, hermanos. ¿Quieren agradar al Señor? Dígalo fuerte, ¿quiere agradar a Dios? Si usted quiere agradar a Dios, tiene que tener fe en su corazón. No va a agradar a Dios acumulando riquezas. No va a agradar a Dios en otra área o de otra forma. La única manera de agradar a Dios es teniendo fe en Él. Porque si usted pretende acercarse a Dios en su vida, usted tiene que creer que Él existe. Y si no, lo que usted estaría viviendo es simple y sencillamente una religión. Porque la religión es aquella que nos enseña a repetir o a tener conceptos en nuestra mente y en nuestro corazón. La fe siempre es la que nos enseña a memorizarnos ciertas cosas en nuestro corazón y en nuestra mente. Pero esas cosas están separadas, están divorciadas de lo que es la realidad, de lo que es nuestro diario vivir, de lo que son enfrentar los problemas en nuestro trabajo, enfrentar los problemas en la casa. ¿Cómo usted va a enfrentar un problema en su trabajo? ¿Cómo usted puede creer y saber de que al final, a pesar de la amenaza, a pesar de la situación complicada que puede estar viviendo en su trabajo, donde están anunciando despidos, donde usted puede ver que la gente sale todas las semanas, cada 15 días, la gente se va despedida porque no hay trabajo? ¿Cómo usted puede creer que Dios va a preservar o va a hacer que usted tenga ese empleo? Solamente a través de la fe. Porque el razonamiento humano nos dice, es que si se fue aquel que sabe más que yo, ¿cómo no me voy a ir yo? El razonamiento humano dice es que si este se fue cuando tiene más años de estar,
cuando es un granchero del supervisor o es un granchero del jefe. Si este se fue, ¿cómo no me voy a ir yo? Si comparado de él yo soy un gatito. Dígame, hermano, ¿cómo podemos vivir una vida o llevar una vida sobre esta tierra? Una vida marcada por bendiciones de Dios. Solamente hay un camino, y el camino es la fe. Este hombre pudo haber usado el razonamiento humano que lo impulsaba a él a poner en una balanza. Es que el razonamiento humano siempre, conjunto con la fe, estarán en ambos lados. Uno en un lado y en otro lado de una balanza. Y aquí la situación es que pesa más. Porque eso que pesa más será determinante en nuestra vida. Este hombre pudo haber tomado la decisión de seguir en el palacio. Y cualquiera le pudo haber aconsejado a este hombre: no te vayas del palacio, estás loco. Si aquí tenés asegurado los 3 tiempos de comida. Aquí tenés asegurado tu vida, tu futuro, tu estabilidad. El hijo de la hija del rey, del hombre más importante en aquel tiempo. Estás loco si pretendes irte. Pero él no tomó una decisión en base a su razonamiento humano, sino que en base a su convicción. Y sigue diciendo la Escritura, versículo 25. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Sabe qué es la fe, hermanos? La fe es tener puesta la mirada en la recompensa. Si Dios a usted le plantea un camino y le dice: si tú tomas y sigues este camino, al final de ese camino habrá una recompensa que te estará aguardando. Y usted en ese camino, en ese trayecto, surgen situaciones y cosas en la vida que nos hacen a nosotros dudar de si tomamos o no tomamos ese camino. Y por otro lado se presenta frente a nosotros un camino alternativo, que es el camino del razonamiento humano, donde nos va asegurando un bienestar, donde podemos creer que al tomar ese camino estamos asegurando nuestra vida. Pero sabe, hermano, al final de ese camino nos toparemos con que no era el camino más indicado para nuestra vida. Y quizás este camino es un camino que se presenta delante de nosotros de una manera que trae más conflicto, de una manera donde no nos sentimos estables. Pero al final de ese camino habrá una recompensa esperándonos, hermanos. Porque aquel hombre y aquella mujer de fe, aquellos que se dejan llevar, aquellos que toman decisiones basados en sus convicciones, tomados de una palabra de Dios, esa persona tarde o temprano va a disfrutar de una recompensa inmensa, hermanos. Usted puede ver la carta a los Hebreos y leer todos estos hombres y estas mujeres de fe. Estos hombres y esta mujer de fe alcanzaron cosas extraordinarias y vieron recompensas grandes en su vida. ¿Sabe por qué? Porque tomaron un camino de fe, porque tomaron una decisión de fe. Este hombre dice al final de 26, él tenía puesta la mirada en su recompensa. Versículo 27. Por la fe Moisés, por la fe salió de Egipto, sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe, dice la Escritura, este hombre, sin tenerle miedo a la ira del rey, salió él con todo el pueblo de Egipto. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que él se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Es que la fe, hermanos, es ver al invisible. La fe, hermano, es que, como le dice allá aquel hombre a Pablo: estás loco, Pablo. Estás loco. Y dígame usted, hermano, si esto no es una locura. La fe es una locura. Hemos escuchado o se han dado testimonio de personas que un día dicen: Dios me ha dicho a mí. Y no estoy diciendo que eso usted lo va a hacer. Esto parte por la convicción personal de cada quien. Personas que dicen: mire, hermano, yo estoy tomando este medicamento. El médico me ha dicho a mí: necesitas tomarte estas 3 pastillas diarias, porque si no te espera
que cuelgue los tenis. Pero la persona dice, pero a mí Dios me dijo que yo no debo de tomar esta medicina, porque mi médico es Él, y porque la última palabra sobre mi vida la tiene Él. Y esta persona dice, yo no más voy a tomar estas pastillas, y las deja a un lado. Y pasa un día, pasa una semana, pasa un mes, y de repente esa persona va por curiosidad al médico, y se hace una vez más los exámenes, y en ese examen el resultado es que esa persona es completamente sana. Nuestro razonamiento humano nos puede decir, esto es una locura, deja de tomarte el medicamento que el médico te dijo, te espera la muerte. Pero nuestra fe o la fe de esa persona le dice, si tú dejas de tomar este medicamento, ya no te va a sanar la medicina, sino que te voy a sanar yo. Y la Biblia habla que este Dios que le dice a esa persona, yo te voy a sanar, ese Dios es poderoso. ¿Me está escuchando? Ese Dios es poderoso. ¿Cuántos testimonios de fe podrán haber en medio de ustedes? ¿Cuántas experiencias de fe podrán haber en medio de ustedes que hablan que un día ustedes tomaron una decisión y fue la decisión de no dejarse llevar por el razonamiento humano, sino dejarse llevar por su fe y por su convicción? Esto puede caer o puede haber en medio de todo esto cierto peligro. Y alguno me podrá decir esta noche, pero hermano, ¿cómo yo sé que esto es de Dios o no es de Dios? ¿Cómo sé que yo voy a tomar esta decisión y va a ser una decisión de fe o una decisión alocada mía o aventurada mía o deseos míos? Yo creo, hermanos, que Dios para eso nos ha dado su palabra. Y si la palabra que usted escucha para su vida le invita a hacer ciertas cosas y sale en su corazón y el Espíritu Santo hace que esa palabra arda en su corazón, despierte su corazón y le diga en su interior, esta palabra es para ti, tú tienes que hacer lo que esa persona, lo que la palabra de Dios está diciendo. Entonces, hermanos, si usted hace eso que Dios le está diciendo a través de su palabra, entonces usted va a disfrutar de una recompensa al final del camino. Nadie puede salir disparados a decir, nadie puede decir, es que si yo me tiro debajo de ese bus, como yo creo en Dios, Dios me va a levantar debajo de ese bus. Y si quedo, me parte por la mitad de ese bus, como yo creo en Él, pues me voy a volver a unir. No es así. Eso sí ya es una locura, hermano, no lo vaya a hacer. Pero si Dios le dice a usted, yo quiero que tú hagas esto, y vas a ver la recompensa. Yo quiero que dejes esta persona y vas a ver la recompensa. Yo quiero que emprendas este negocio y vas a ver la recompensa. Y eso parte y nace desde una palabra de Dios. Entonces, hermanos, solamente queda un camino. Y el camino es hacer lo que la palabra de Dios nos está diciendo. Porque si somos obedientes y si cumplimos lo que Dios nos está diciendo a través de su palabra, entonces cada uno de nosotros vamos a disfrutar de una recompensa. Moisés, dice la Escritura, que se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rozamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los israelitas. ¿Se imagina a usted ese hombre tomando la sangre de ese macho o tomando la sangre de ese cordero y untándolo en los dinteles de la puerta? ¿Por qué hizo eso? Lo hizo por la fe y porque había recibido previamente a eso una palabra de Dios que le ordenaba hacer eso. Quizás el pueblo de Israel, al ver a Moisés haciendo eso, pudo haber dicho, este Moisés, hoy sí se le pelaron los cables. Está loco. Pero él se mantuvo firme en su convicción. ¿Por qué? Porque había recibido una palabra de Dios que le había ordenado hacer eso. Y como él fue obediente a esa palabra, entonces el ángel destructor, cada vez que miraba esa señal, pasaba de largo. Pasaba de largo, pasaba de largo, pasaba de largo. Y todos aquellos primogénitos del pueblo de Israel no fueron tocados. Es que, hermanos, cuando nosotros obedecemos y creemos la palabra de Dios, entonces estamos asegurando que nuestra descendencia, nuestra familia, los nuestros sean bendecidos y puedan adquirir las bendiciones fruto de haber creído la palabra y haber obedecido la palabra. Cuando usted es un hombre y una mujer que no se deja llevar, que no toma decisiones en su razonamiento humano. Y con eso no estoy diciendo que no va a pensar, que no va a meditar, pero ese razonamiento humano no será ya
basado en nuestras habilidades, en nuestros recursos o en nuestras posibilidades. Estoy hablando y pensar y razonar de ir delante de Dios y pedirle a Dios una sabiduría, pedirle a Dios un discernimiento, pedirle a Dios que nos muestre y nos enseñe el camino. Y cuando esto sucede, hermano, entonces podemos disfrutar de las bendiciones maravillosas y extraordinarias que Dios tiene para nuestra vida. Vayamos a Romanos y vamos cerrando, porque tenemos que preparar el lugar para recibir a esas princesas. Versículo 22. Aunque afirman ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre. Una persona, oiga, cuando el pueblo de Dios deja de creer en su Dios, cuando el pueblo de Dios, cuando los redimidos por la sangre de Dios dejan de creerle a Él, dejan de creer en su palabra, dejan de creer en sus promesas, se vuelven necios, dice la Escritura, y cambian la gloria de Dios por la gloria de los hombres. Yo creo que la gloria de Dios, hermanos, es más grande que la gloria que nosotros, que los seres humanos podemos adquirir o alcanzar en la vida. Lo que nosotros debemos de buscar siempre es que la gloria de Dios se haga presente una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Pero la gloria de Dios se hará presente en la vida de aquellas personas que toman decisiones de fe. La gloria de Dios, usted puede ver en una persona que nunca sucede nada extraordinario, es una persona que lleva una vida normal, es una persona que lleva una vida cotidiana. Es una persona que ha dejado de tomar decisiones de fe. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, un día, movidos ahí, Dios le dijo, yo quiero que tú me entregues tal cosa? Y Dios se lo dijo. Y usted obedeció y se lo dio a Dios. Y usted pudo ver que a través de esa decisión de fe, Dios mostró su gloria en su vida. ¿Cuántos de ustedes esta noche pueden decir, es que cuando yo tomé esta decisión de fe, yo pude ver la gloria de Dios haciéndose presente en mi vida? ¿Cuántos de nosotros podemos ver la gloria de Dios? Pero hemos visto la gloria de Dios por una razón, hermanos. Y la razón es que hemos creído en ese momento, en un punto determinado de nuestra vida, en un momento donde teníamos que tomar una decisión, le creímos a Dios. Y esa fe y esa convicción en Dios y esa firmeza en Dios nos llevó a alcanzar, nos llevó a ver la gloria de Él haciéndose presente en nuestra vida. Si la gloria de Dios en cosas bien puntuales en nuestra existencia no se ha estado haciendo tan presente o no ha sido tan relevante como en otras ocasiones, es por una razón, hermanos. Y aquí debemos de preguntarnos a nosotros mismos. ¿Hemos sido personas que viven por la fe o hemos sido personas que viven por el razonamiento humano? Y si esto es así, yo creo que Dios siempre nos da oportunidades para poder vivir por la fe. Porque mire, y con eso cierro, lo que dice el versículo 16 del capítulo 1 de Romanos. A la verdad, no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación de todos, ¿qué dice la Escritura? Los que creen. ¿Por qué yo no me avergüenzo de este evangelio? ¿Por qué yo no me avergüenzo de la palabra de Dios? ¿Por qué yo no me avergüenzo del camino que Dios ha mostrado para mi vida? ¿Por qué yo no lo hago? La Biblia dice, no lo hago porque esto, el evangelio, el camino de Dios para su vida, esto es poder de Dios para salvación de todos los que creen. Usted cree en Dios, usted va a ser salvo. Y no estoy hablando solamente de la salvación de nuestra alma. Estoy hablando que si estoy viviendo un momento de enfermedad y creo en Dios, yo voy a ser salvo de esa enfermedad. Estoy hablando que si estoy viviendo un tiempo de limitación económica y yo creo que Dios es mi proveedor, yo voy a ser salvo de este momento complicado. Yo creo que si mi familia está viviendo un momento complicado, donde hay una gran separación y distancia entre ellos, pero yo creo que Él tiene la última palabra sobre mi familia, entonces yo voy a ser salvo de ese momento, de esa necesidad y de esa adversidad. Pero tenemos que vivir, hermanos, por la fe. ¿Saben? Y ahí, al final del versículo 17, el apóstol Pablo toma un versículo
que está en Habacuc. Pero al final del 17 dice, el justo vivirá por la fe. Sabe que este versículo es uno de los versículos claves de la carta a los romanos. Claves. Porque mucho de lo que habla la carta a los romanos habla de que podemos alcanzar la misericordia de Dios. Podemos alcanzar un tiempo nuevo donde la gracia de Dios nos cubra, donde esa gracia de Dios perdone nuestros pecados. Podemos alcanzar esa gracia no basado en las obras, sino que en la fe en Cristo Jesús. ¿Sabe que un día estaba Martín Lutero y estaba leyendo y él entendió a través de esto que para ser salvos, que la salvación no viene a través de la iglesia? Porque a él le habían enseñado que la salvación venía a través de su iglesia. La salvación no viene a través de una religión. La salvación no viene a través de una denominación. La salvación no viene a través, e incluso a través quizás de nuestros actos. Porque muchos quieren vanagloriarse de las cosas que hacen. Y la Biblia dice que al final eso es vanidad. Muchos quieren creer o pensar que pueden disfrutar de tiempos o de un estatus especial, porque es una persona que ayuna, que ora. Ahí estaba aquel día el religioso y se ponían en las esquinas a orar, queriendo hacerse pasar de justos delante de Dios. Mas sin embargo Dios conocía el corazón. Pero ahí estaba este hombre Martín Lutero. Estaba este hombre y en su corazón había un conflicto. Por un lado la iglesia le decía es que las personas son salvas a través de la iglesia. Pero un día él, escudriñando la palabra, se topó con este versículo. Y él entendía una cosa, que para ser salvo no necesitamos, en primer lugar, de la intervención de los seres humanos. Para ser salvos necesitamos solamente una cosa, y es tomarnos de la sangre poderosa de Cristo, que perdona nuestros pecados y que nos purifica y nos hace aceptos delante del Padre. Cuando este hombre llegó a esa dimensión de fe, muchas de las cosas comenzaron a cambiar. ¿Pero sabe por qué? Porque él dejó de pensar en su razonamiento humano. Él dejó de pensar en aquello que le habían inculcado y comenzó a abrirse a un tiempo espiritual nuevo de Dios, a caminos nuevos de Dios. Y esos caminos nuevos, lo llevaron a él a disfrutar de la recompensa que le esperaba. Hermano, yo creo que aguarda una recompensa para cada uno de nosotros. Pero esa recompensa es cuando decidimos tomar el camino de fe antes del camino de nuestro razonamiento. Amén, hermanos. Póngase de pie entonces. Cierre sus ojos. Yo no sé cuál es nuestros razonamientos humanos. Yo no sé si somos personas que vivimos una vida donde pesa más nuestro razonamiento humano que nuestra fe en el Hijo de Dios. Un día estaba Lázaro ahí, ya su cuerpo comenzaba a podrirse. Y las hermanas de Lázaro dijeron, Señor, ya lleva 3 días en la tumba. Y Jesús le dijo a esas mujeres, quiten esa piedra de ahí. Y las mujeres le dijeron a Jesús, ¿pero para qué si ya debe de oler mal? ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús fue, no les he dicho ya que si creen, verán la gloria de Dios.